Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta y el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron. Imagínate, ¿no? Gritarle a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Creo que nosotros somos igual que los discípulos. En este momento de la historia, los discípulos habían recibido lecciones de Jesús alrededor, en las orillas del lago. Y en un momento Jesús dice: suficientes lecciones en la orilla del lago, vamos a meternos en una barca y vamos a atravesar el lago y vamos a ir al otro extremo. Y muchas veces es un paralelo con nuestra propia experiencia, nuestra propia jornada. Porque llega un momento que, lo quieras o no, tienes que crecer. Tu fe va a ser estirada. Va a venir crisis. Es muy fácil aprender acerca del mar, las olas y el agua en la orilla. Otra cosa es meterse al mar. Y muchas veces tenemos esta idea informativa de Jesús. Estos principios informativos de Dios. Él es bueno. Dios ha escrito la Biblia. Increíble lo que Él ha escrito. Y podemos tener la información. Pero ¿cuántas veces las crisis, las tormentas hacen que esa información, ese conocimiento se convierta en una revelación en nuestro corazón? Es ahí cuando oras esa oración que te sale desde lo más profundo de tu ser. Es ahí cuando doblas rodillas y con lágrimas dices: Dios, haz un milagro en mi vida. Y quizás es lo que justamente Jesús te está diciendo en esta temporada en tu vida. Suficientes lecciones alrededor del lago. Entremos ahora al lago. Jesús cambió el lugar de la lección. Jesús cambió el lugar de la lección. Es como decir: hoy no vamos a aprender ya aquí. Tengo algo increíble para revelarles a ustedes, pero es necesario llegar al otro lado. Ahora, si ustedes pueden captar lo que Jesús había dicho, Jesús ya entró con sus discípulos al lago sabiendo cuál era el destino. Hay un destino, nosotros vamos a llegar al otro lado. Jesús no subió a la barca diciendo: bueno, vamos a ver a dónde vamos. Bueno, vamos a ver por dónde sopla el viento y por donde vaya el viento, por ahí llegaremos y buscaremos un lugar. No, Jesús decía: vamos a ir al otro lado. Ya tenía bien claro cuál era el destino, cuál era el final de esa jornada. Crucemos al otro lado. Y quizás esa es la palabra de Dios para ti. Es tiempo de cruzar al otro lado de donde tú estás ahora. Quizás es tiempo de entregarle toda tu mochila de problemas, de quejas, de temores, de dudas, de manipulación, de lo que sea. Decirle: Dios, para ir al otro lado, aquí está. Me rindo. Llévame tú al otro lado. Los discípulos ahora estaban en el agua en vez de estar en la orilla. Y encima de todo esto, ya caía la noche.
el escenario perfecto para un milagro, una revelación de Dios. Y donde hay agua, hay olas y hay profundidad. Y muchas veces nos encontramos en una circunstancia parecida, donde la vida nos desafía, nos jala, nos absorbe, nos atrapa en un remolino y decimos, Dios, todo lo que aprendí ahora lo tengo aquí como un conocimiento, se transforma tiene la oportunidad de transformarse en una revelación de Dios, del carácter de Dios, de cuánto Dios nos ama, de cuánto Dios nos protege, de cuánto Dios extiende su mano para abrir un camino donde no lo hay. Si no hubiese sido por esa tormenta, los jóvenes discípulos no hubiesen experimentado a Dios de una manera diferente. No hubiesen tenido una revelación de Dios de una manera diferente. Sin temor, no hubiesen estirado su fe. Escúcheme, por favor, porque algunas veces tenemos esta idea de que si tengo miedo de una situación, estoy mal con Dios. Dios está molesto conmigo, estoy en pecado. No. Es normal tener miedo en la vida. Es normal cargar con el estrés de una situación financiera o de una situación de salud. El asunto es, ¿qué hacemos con eso? Si es que nos plantamos y abrazamos ese temor, esa preocupación, esa ansiedad como lo que define nuestra personalidad, lo que define nuestra vida, o sencillamente vamos delante de Dios con un corazón sincero y le decimos, tengo miedo, pero yo confío, como acabamos de cantar. Dios, tengo miedo por esta noticia del doctor, pero yo confío. Dios, tengo miedo de tomar este paso de fe, de aceptar este trabajo, de lo que sea. Pero yo confío, decido confiar en ti. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Jesús estaba descansando en el bote. La circunstancia no le afectaba a él estaba descansando con su almohada ahí. ¿Qué lección para nosotros? Nuestro Dios es un Dios que vive un eterno descanso. Nada le agarra desprevenido. Él ya acabó su creación. Él ya acabó la salvación. Solo está esperando que tú y yo respondamos a lo que Jesús hizo en la cruz. A Él no le sorprende la circunstancia que yo atravieso. El descanso de Jesús era el descanso de fe. Iglesia, muchas veces necesitamos agua para crecer. Necesitamos agua para crecer y las lecciones grandes de nuestra vida se aprenden en medio de crisis, en medio de circunstancias adversas, donde nuestro carácter es pasado por fuego, no en un salón de clases. Cuando mis hijos eran pequeños, quizás 9 años por ahí, ellos empezaron a aprender a correr olas, a surfear allá en Lima, en donde nosotros vivíamos. Entonces, desde pequeños se metían al mar y querían aprender y meterse en la tabla y todo. Y obviamente tenían que quemar etapas, ¿no? Primero tenían su profesor, entraban con un profesor detrás en una tabla y luego tenían que aprender a pararse. ¿Cuántas revolcadas en el mar tuvieron? Todas. Desde que le cayó la tabla directo, le rompió el labio a uno y nosotros dijimos, ni más va a querer volver al mar. No, me meto otra vez al mar. Porque hay una sensación indescriptible de estar en el mar, que no la encuentras en otro lado. Ahora, ellos fueron quemando sus etapas, empezaron a pararse solos en la ola, el tamaño de las tablas fueron cambiaban de playa. Pero Angelique, nuestra hija menor, ella jugaba con piedritas, miraba a sus hermanos en el mar, seguía jugando con las piedras en la playa, hacía sus torres, aburrida, como ya, pues salgan de una vez para irnos a la casa para jugar, ¿no? O sea, Angelique y el mar estaban peleados, no había una atracción mutua. Para Angelique el mar era algo... Hasta que un día nosotros pensamos que en la vida Angelique iba a meterse al mar, en la vida. O sea, nuestra hija en la vida va a querer meterse. Pero un día
Dijo, quiero meterme, quiero aprender a hacer lo que mis hermanos hacen, especialmente Alessandro, porque ella y Alessandro, lo que hace el uno, hace el otro. Y nosotros decíamos, ¿estás segura? Sí, sí, quiero aprender a surfear. Y bueno, entonces hablamos con el profesor, le pusieron los chalecos, ¿no? Porque obviamente era chiquitita. Hay una foto, un día lo voy a mostrar, pero era chiquitita, ella debe tener 7 años. ¿Cuántos? 5 años. 5 años. Chiquitita, era una pelotita chiquitita. Y con su gorrito y con su wetsuit, porque el mar de Sudamérica, el Océano Pacífico, es frío, a diferencia de aquí en Estados Unidos, el Atlántico, que es caliente. Entonces estaba con el wetsuit ahí y estaba ahí la enana, ¿no? Ya se subió con su profesor, obviamente, porque se paraba el profesor, pero ella estaba abrazada a la tabla todo el camino, ¿no? Y nosotros mirábamos desde la orilla cuántas veces se caía al mar. Terminó la clase, salió y quiero regresar la próxima vez. Quiero regresar la próxima vez. Y nunca imaginamos que ella se iba a transformar en esta niña, en esta persona que le encantaba meterse al fondo y correr olas el doble de su tamaño. Pero ¿cuántas revolcadas tuvo en el proceso? ¿Cuántas revolcadas en el cual entraba, caía dentro del mar y el mar de allá era con muchas algas, entonces no ves nada. No ves nada hasta que tocas el piso. Sin embargo, ella abrazó el aprendizaje de salir de jugar con piedritas en la orilla, tener el coraje a sus 5 años de meterse con un profesor en un mar helado, frío, para una niña de 5 años, someterse a una constante batalla contra las olas que la tiraban y la tiraban y la revolcaban y la revolcaban, y tú veías cómo salía ella como un pollo mojado, botando agua, toda mareada, y allí la llevaba el profesor nomás del wetsuit, la levantaba, la ponía ahí, ¿no? Y otra vez hasta que empezó a correr sola su tabla hawaiana y empezó a surfear olas el doble de su tamaño. Porque muchas veces para correr tienes que meterte al mar. Tienes que dejar de jugar con piedritas si es que quieres correr las olas que estás viendo, que dices, yo quiero eso en mi vida. ¿Qué es lo que aprendemos en medio de situaciones que nos desafían a confiar en Dios, a salir de nuestra zona de confort o a abrazar también la temporada en que vivimos? Nosotros muchas veces queremos evitar, como lo que Jesús expresó en su oración al Padre, quita de mí esta copa. Pero ahí nos quedamos nosotros. Señor, por favor, sácame de este problema. Pero Jesús no se quedó en esa oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿qué fue lo que despertó a Jesús? No fueron las olas, él estaba durmiendo. No fue el viento que arremetía contra el bote, él estaba durmiendo. Lo que despertó a Jesús fue el clamor de sus discípulos. Fue lo que despierta, entre comillas, a Dios. Es tu clamor, es mi clamor. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Te necesito en mi vida. Los discípulos estaban frustrados con Jesús. Ahora, la mayoría eran pescadores, era su profesión, estaban enojados con Jesús, estaban frustrados. ¿Por qué? Porque Jesús no los ayudaba, porque estaba durmiendo. ¿No te parece interesante que la palabra que ellos usaron no fue Señor, sino fue la palabra griega didáskalos, que significa maestro, profesor? Y esa es muchas veces la revelación que tenemos de Dios en nuestra vida. Profesor, maestro. Pero circunstancias como tormentas, como atravesar un lago, nos lleva de llamar a Dios profesor, maestro, a doblar rodillas y decirle, Señor,
Padre, te necesito en mi vida. Muchas veces las circunstancias traen una revelación diferente, las circunstancias difíciles traen una revelación diferente de Dios. ¿Cuál es esa revelación que has aprendido de Él en la última temporada? Quizás todavía tienes el concepto, creo en mundo espiritual, creo que sí, debe haber alguien ahí, y esa es la revelación que tienes. Una pequeña imagen de que hay un mundo espiritual, pero más allá de eso, quién sabe. Quizás por tu crianza, por tu exposición e influencia en tu familia, sabes de Dios, pero tienes una idea de Dios como un Dios creador de los cielos y la tierra, y una vez que terminó, se desentendió del mundo y cada uno vive su vida. Pero más profundo que eso es la revelación de Dios como tu Padre, que te ama, que tanto te amó que dio a su Hijo Jesús para que Él tome tu lugar en una cruz, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Finalmente, Jesús no dijo, wow, qué tormenta, ¿no? Ay, chicos, perdón, me quedé dormido, qué difícil situación, ¿qué pasó? ¿Están todos bien? En lo absoluto. Lo que Jesús hizo fue calmar lo natural y hablar al corazón de sus discípulos. ¿Por qué no creíste? Fíjate lo primero que dice Jesús, que hizo Jesús. Le preguntó a sus discípulos, ¿por qué no creyeron en mí? Yo estoy con ustedes. ¿No han aprendido nada hasta ahora? ¿No han aprendido nada hasta ahora? ¿A cuántas veces en conversaciones en un café hablamos con alguien y nos vuelve a hacer una pregunta que decimos, ¿en serio? ¿Otra vez ahí? ¿No has aprendido nada? Ustedes mismos, ¿sí o no? Cuando interactúan con alguien que constantemente está dando vueltas y vueltas sobre la misma situación, no sale natural. ¿Otra vez? ¿Con el mismo tema? Entonces Jesús, fácil. ¿No han aprendido nada ustedes de mí? ¿No me han escuchado hablar? ¿Por qué no creyeron en mí? Si yo ya les dije que teníamos que cruzar al otro lado. Yo les dije, vamos al otro lado, por eso yo descansé, porque yo sé hacia dónde te llevo. Y eso es lo que Jesús quiere decirte en esta mañana. Él sabe hacia dónde te está guiando. Confía en Él. Confía en Él. Yo confío, hemos cantado en esta mañana, yo confío. Jesús no dijo, entremos a ver si podemos salir de esta. Jesús declaró, vamos a cruzar este lago. Claro que sí, Jesús siempre te promete una llegada. Siempre te promete una llegada. ¿Qué le respondieron en el versículo 38 los discípulos? ¿Qué le dijeron, maestro? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Señor, ¿no te importa cómo me estoy sintiendo ahora? Señor, ¿no te importa esta noticia, este dolor en la familia o lo que estoy pasando? Señor, ¿no te importa? Es lo mismo que los discípulos le dijeron a Jesús. Y Dios siempre nos va a responder lo mismo. Claro que sí. Claro que sí me importa. Me importa más de lo que tú te imaginas. Porque por encima de darte una solución inmediata, de una oración respondida al instante, muchas veces lo que más le importa a Dios es caminar un proceso contigo y conmigo. De que nos quede bien claro quién es Él. Para que la próxima vez que atravesamos un lago podamos decir, la vez anterior Él me llevó al otro lado. En esta yo puedo descansar igual, que Él me va a llevar al otro lado del lago. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Y quién es este que todo el mundo le hace caso? Los discípulos, siendo estudiosos de la Biblia de hebrea, olvidaron lo que el salmista dice en Salmos 89, versículos 8 al 9. Cuando dijeron, ¿quién es este? Y el salmista lo había enseñado antes. Señor y Dios del universo, no hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. Tú dominas el mar embravecido
y calmas sus olas agitadas. Ya el salmista lo había escrito antes y muchas veces tenemos que volver a recordar lo que Dios ya ha escrito para aplicarlo en nuestra circunstancia. Cuando tú puedes preguntar, Dios, ¿quién eres? Es una pregunta muy válida. Dios, ¿quién eres? Jesús, ¿quién eres tú? Pero no hay una respuesta inmediata. Y eso es lo que me encanta de Jesús. Porque la respuesta a esa pregunta es una respuesta que conlleva una jornada diaria, una jornada semanal, una jornada mensual, una jornada anual en nuestra vida. Cuando lo que pensamos que Él era, Él es mucho más allá que eso. Lo que pensamos que Él tenía un poquito de poder para hacer un milagro, Él es mucho más allá que eso. Es mucho más grande que mi circunstancia. Y eso es lo que quiero animarles en esta mañana, iglesia. Tu bote no se va a hundir. Tu bote no se va a hundir. Porque tomes una decisión y tú piensas, tengo miedo a equivocarme. Si tú entregas tu circunstancia a Dios, Dios va a bendecirte en el lugar donde tú te encuentres. Si tú caminas bajo la sombra del Altísimo, por donde tú vayas, Dios va a bendecir. Porque Él es esa lámpara que alumbra tus pasos. Entonces, no te preocupes. Tu bote no se va a hundir. Después de una gran tormenta con Jesús en tu bote, dice lo que acabamos de leer, hay una gran calma. La palabra griega calma viene de galene, que significa una gran tranquilidad. ¿No es eso lo que tú quieres ahora en medio de tu reporte, en medio de tu proceso legal, en medio de tu trabajo, en medio de las decisiones que quieres tomar? ¿No quieres tranquilidad? Entonces corre a Dios, confía en Él. Tu bote no se va a hundir. Entonces puedes seguir viviendo en un mundo de miedo y caos, sintiéndote que todo esto es dominado por las fuerzas del mal y todos los ataques y el esto, lo otro. O dices, ¿sabes qué, Dios? Mi fe, mi confianza está puesta en ti. Yo sé que tú vas a llevar mi bote al otro lado. Que mi bote no se va a hundir. ¿Va a ser sacudido? Sí. ¿Va a haber olas que van a salpicar? Sí. Pero contigo estoy seguro. Contigo estoy seguro, Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, mi oración es por cada batalla, cada circunstancia, cada lucha en esta temporada que familias representadas aquí están atravesando. Probablemente, Dios, son esas tormentas, crisis que han traído lágrimas, que han traído desesperación, que ha traído ansiedad a nuestras vidas. Señor, te entregamos nuestros problemas, te entregamos nuestros temores. ¿Tenemos miedo? Claro que sí. Pero si tú estás con nosotros en el bote, Dios, sabemos que tú nos vas a llevar al otro lado de esta temporada. Como escribió el salmista en el Salmo 23, aunque atraviese un valle oscuro de sombra y de muerte, y no voy a temer mal alguno, porque tú eres mi pastor. Y tú tienes preparado al otro lado, Dios, al otro lado de este lado, una mesa, un banquete para nosotros, para sentarnos y disfrutar, Dios. Padre, sana, haz milagros de sanidad en esta semana. En el nombre de Jesús, Padre. Escucha el clamor, escucha el suspiro y las lágrimas derramadas de padres, de madres, de esposos, de esposas, de hijos por sus padres, de sus padres por sus hijos, Dios. Por un miembro de nuestra familia que está enfermo. Haz un milagro de sanidad en los próximos días, Padre. Haz un milagro de provisión en los próximos días. Haz, Señor, un milagro de restauración familiar. Donde parece que no hay esperanza,
Sé tú la esperanza, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nuestro bote no se va a hundir. Porque tú estás en nuestro bote. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Dios. Mientras toda la iglesia está con el rostro inclinado, quiero hacer una oración más. Si estás aquí por la primera o segunda vez o has venido después de mucho tiempo a una reunión de iglesia o estás en una búsqueda, en una jornada de buscar a Dios en tu vida o de quizás hasta cuestionando si es que realmente Dios existe y si existe, ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? Y estás buscando una respuesta para tu vida. Pero sientes la voz del Espíritu Santo hablando en lo más profundo de tu ser, diciendo, toda respuesta empieza con un abrir de tu vida a mí. Si me permites entrar, yo te voy a enseñar. Yo voy a traer respuestas a tu vida. ¿Cuántas veces hemos vivido nuestra vida bajo nuestra propia sabiduría y mira cómo ha terminado? ¿No sería increíble que le permitas que Dios tome ahora el control de tu vida, de tu circunstancia, de tu corazón, y Él empiece a ordenar tus pasos y a ordenar tu vida, y que puedas descubrir que Él quiere llevarte desde donde tú estás ahora al otro lado? Pero todo empieza con rendir tu corazón a Él. No hay nada en lo externo que podamos hacer para impresionar a Dios. No hay nada. Pero lo que despertó a Jesús fue el clamor, la desesperación de estos jóvenes discípulos. Cuán desesperada, cuán desesperado estás para decirle a Dios, entra en mi vida, te necesito. Si esta persona eres tú, voy a hacer una oración ahora y me encantaría que puedas acompañarme. Es una oración modelo. Tú puedes poner tus propias palabras. Pero si quieres entregarle tu corazón a Dios ahora, acompáñame por favor en esta oración. Y le voy a pedir a toda la iglesia reunida que hagamos esta oración juntos a una sola voz. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento, yo te entrego mi vida, mi circunstancia. Entra en mi corazón. Cámbiame. Perdóname, sana mis heridas. Quiero conocerte, Jesús. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.